A ver, seamos sinceros. Para muchísimos de nosotros, solo con oír la palabra matemáticas ya nos vienen a la cabeza, pues eso, aulas, pizarras llenas de números y esa sensación de que, uff, qué difícil es esto. Y es que no es ningún secreto, vaya, que es una asignatura que se percibe como una barrera, casi insuperable a veces. Esta cita, la verdad, es que da justo en el clavo. Resume perfectamente lo que muchísima gente ha sentido. Pero, ¿y si todo esto, esta percepción tan extendida, no fuese toda la verdad? ¿Y si hubiese otra manera de mirar las matemáticas? Una que no se centre tanto en lo difíciles que son, sino en las historias humanas que se esconden detrás. Es que, a ver, esa lucha con las mates, que es muy real, es solo una parte de la historia. Hoy lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la tortilla y explorar una perspectiva totalmente distinta. Una que las convierte de un montón de reglas abstractas a una colección de relatos que son de verdad fascinantes. Venga, pues vamos al lío. La base para este análisis la sacamos del libro Ecuaciones de opinión, que propone algo totalmente nuevo. Nos dice que, en lugar de ver las matemáticas como algo frío, como una ciencia sin más, la clave para entenderlas de verdad está en mirarlas a través de nuestros propios instintos, de las emociones más humanas. Y aquí está el kit de la cuestión, que se resume en estas 4 ideas. Lo que se propone es que si enfocamos las matemáticas desde la curiosidad, el asombro, la profundidad y hasta el humor, es que la cosa cambia por completo. Ya no va de memorizar fórmulas sin más, sino de seguir pistas, de alucinar con la belleza que no te esperas y de encontrar la armonía tan profunda que se esconde en los números. Bueno, y para entender de verdad cómo funciona esto, lo mejor es ver ejemplos, ¿no? Vamos a meternos con algunas de esas historias que hay detrás de los conceptos matemáticos. Y para empezar, qué mejor que ir al origen de una palabra que, vamos, a más de uno le da escalofríos: el álgebra. Mirad, este es Al-Khwarizmi, un sabio persa que vivió hace, más de 1200 años. Y no solo se le considera el padre del álgebra, no, es que además nos dejó una fórmula increíble. Pero ojo, no una para resolver ecuaciones, sino una para medir nada menos que el valor de un ser humano. Su fórmula empieza por aquí, por lo más básico. Para Al-Khwarizmi, la base de todo, el pilar fundamental del valor de una persona, es la ética. Le da el valor de uno. Es el cimiento sobre el que se va a construir todo lo demás. Ahora, al siguiente paso. Si esa persona, además de ética, es inteligente, se le añade un 0. ¡Pum! Su valor pasa a ser 10. La inteligencia, claro, multiplica por 10 ese valor inicial de la ética. Es algo súper potente, pero necesita ese 1 delante para tener sentido, ¿verdad? Seguimos. Si además de ética e inteligente, la persona es rica, se le añade otro 0. Y ya estamos en 100. La riqueza, de nuevo, magnifica el valor total, pero es importante fijarse en que sigue siendo un multiplicador, no es la base de todo. Y ya para rematar, el último paso. Si además de todo lo anterior es una persona bella o con carisma, pues se le añade otro 0 más. Su valor llega a 1000. Aquí tendríamos a la persona que en teoría lo tiene todo: ética, inteligencia, riqueza y belleza. Un valor de 1000. Pero claro, aquí llega la pregunta del millón, la que le da todo el sentido a la fórmula de Al-Khwarizmi. ¿Qué pasa si ese primer número, ese 1 que representa la ética, desaparece? ¿Qué pasa si lo quitamos? Pues esto, el resultado es devastador. Sin el 1 de la ética, solo nos quedan ceros. La inteligencia, la riqueza, la belleza, sin esa base moral, se quedan en nada, no valen nada. Es una lección súper profunda contada con la sencillez de los números. Venga, vamos a cambiar de tercio. Pasamos a otra historia fascinante, una que nos enseña cómo algo tan mundano como una pregunta sobre un juego de azar pudo ser la semilla de una rama completamente nueva de las matemáticas. Nos vamos ahora al siglo XVII y conocemos al caballero de Meré, que era un jugador empedernido, vaya. El caso es que se encontró con un dilema que no era capaz de resolver. Se daba cuenta de que en una apuesta ganaba más que en otra, pero su lógica le decía que las dos deberían ser iguales. Así que, ¿qué hizo? Pues le llevó el problemilla a uno de los grandes, al matemático Blaise Pascal. Vale, aquí están las dos apuestas sobre la mesa. Por un lado, la apuesta 1, sacar al menos un 6 en 4 lanzamientos de un dado, y por otro, la apuesta 2, sacar al menos un doble 6 en 24 lanzamientos de 2 dados. A ver, el razonamiento del caballero no era malo, ¿eh? Él pensaba que la proporción de 4 lanzamientos sobre 6 resultados posibles era la misma que la de 24 sobre 36. Así que las probabilidades, en teoría, deberían ser las mismas. Pero la realidad le decía que no. Y aquí es donde entran Pascal y otro genio, Fermat, que se escribían cartas para resolverlo. Hicieron los cálculos y
¡Tachán! La probabilidad de ganar la primera apuesta es de casi el 52%. Es un poquito más del 50%, sí, pero eso es suficiente para que a la larga sea una apuesta ganadora. Y aquí viene la sorpresa. La probabilidad de ganar la segunda apuesta es de poco más del 49%. O sea que a la larga es una apuesta perdedora. Esa diferencia, que es súper pequeña y que la intuición del jugador no podía captar, fue la chispa que encendió toda una nueva forma de pensar, el cálculo de probabilidades. Y es que a veces lo más valioso de un problema matemático no es la solución en sí, sino todo el camino que se recorre para intentar encontrarla. Hay preguntas que han tenido a las mentes más brillantes dándole vueltas durante siglos. Y uno de los más famosos, un clásico de la antigua Grecia, es la cuadratura del círculo. El objetivo, dicho así, parece simple. A partir de un círculo, construir un cuadrado que tenga exactamente la misma área. Suena fácil, ¿a que sí? Pero claro, como siempre pasa en las mates, el diablo está en los detalles, en las reglas. Y aquí está la regla que lo complicaba todo. Solo se podían usar dos herramientas. Una regla sin marcas, para hacer líneas rectas, y un compás, para hacer círculos y arcos. O sea, lo más básico. Con solo eso, los griegos levantaron toda su geometría. Pero este problema, se les atragantó. Pues tuvieron que pasar siglos y siglos, hasta 1882, para que se resolviera el misterio. Y la clave estaba en la naturaleza de un número que conocemos todos, el número pi. Se demostró que pi no es un número cualquiera, es un número trascendente. ¿Y esto qué quiere decir? Pues para simplificar, que no puede construirse geométricamente usando solo regla y compás. Entonces, la conclusión es que la cuadratura del círculo es imposible. Pero ojo, esto no es un fracaso, es todo lo contrario. Es un triunfo del conocimiento, porque al demostrar que era imposible, se descubrió una verdad muchísimo más profunda sobre cómo son los números, sobre su propia naturaleza, algo que nadie se había imaginado antes. Así que, como hemos visto, desde la fórmula ética de Al-Khwarizmi, pasando por los dados del caballero de Meré, hasta la imposible cuadratura del círculo, queda claro que las matemáticas no son solo fórmulas en una pizarra, son el resultado de la curiosidad, de la creatividad, de la perseverancia humana. Son, en el fondo, una increíble colección de historias. Y la pregunta que nos queda en el aire es, ¿cuál será la próxima gran historia que nos contarán los números?